Muy bien, a continuación nos vamos a presentar. Mi nombre es Cindy Magdalena Luz Lainez y el compañero Eliazar Emilio Manuel Tai Morales. En esta oportunidad vamos a hablar sobre lo que es el capítulo 4 del libro del valor de educar del autor Fernando Savater. El capítulo 4 se denomina como título La disciplina de la libertad. ¿Nos podrías platicar qué entiendes sobre el título? Vale. Cuando hablamos de disciplina, creo que tenemos que separar dos situaciones. Cuando hablamos de disciplina, hablamos de pasos que ya se están establecidos y que se siguen conforme va pasando el tiempo constantemente. Eso hace que se genere un hábito. Cuando lo relacionamos en cuestiones educativas, siempre vamos a tener que hablar de contexto. O sea que dependiendo del área en el que se esté viviendo y se esté haciendo todo, pues así sería el grado en el cual vamos a encontrar este buen hábito, ¿verdad? Y en el caso de la libertad, depende de la concepción de las personas, porque para muchos la libertad es solo pensarla, para otros libertad es pelearla y para otros libertad es solo sentirla. Entonces, bajo este concepto y involucrándolo en educación, tenemos que empezar a desarrollarlo de una forma un poco más amplia, porque debido a estos conceptos hay personas que tienen una forma directa de pensar, por eso existen las personas que son conservadoras, las personas que son liberales, las personas dependiendo de edad y demás. Sí, así es correcto. Incluso en este capítulo se planteaba lo que es la educación respecto a la libertad, ya que en ocasiones los niños lo que quieren es tener más libertad para jugar y tener menos tiempo para lo que es la educación. Por lo tanto, acá se tiene de que el objetivo explícito de la enseñanza debe de ser de la modernidad a conseguir que prácticamente las personas sean libres en la educación y que puedan aprender a su criterio y a su manera y que puedan expresarse de diferentes maneras dependiendo de lo que a ellos les guste. Y entonces lo que debe de ser el docente es conocer más del estudiante para poder aplicar su metodología a conforme los estudiantes para que ellos vayan aprendiendo de una mejor manera. Exacto, por eso es que también nos dice que formar a estudiantes es educarlos sin olvidar que también son personas individuales. ¿Qué quiere decir esto? Que la individualidad nos dice que cada persona tiene una manera de pensar, una manera de disfrutar y una manera de aprender. Es por eso que siempre se ha dicho que la educación es un proceso liberador. Y esto es un principio muy básico en cuanto a la educación. A pesar de que hay corrientes que dicen que la educación simple y sencillamente debe ser un proceso en el cual se transmite información, eh, tenemos que entender que educar no es únicamente tener conocimientos y pasarlos, sino es venir y ampliar pensamientos. Es por eso que hacemos el enlace de estos dos conceptos, de la libertad y de la manera de pensar. Y cuando hablamos de pensar es entender que hay una libre voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Que si no encontramos una forma adecuada en la cual la voluntad sea propia, es decir, no coaccionada, el proceso educativo no se logra. Entonces, eso no hace que el proceso educativo se genere de una manera constante y menos que el mérito que sea obtenido sea algo que no sacrifique ciertos aspectos. Por ejemplo, cuando hablamos de méritos, hablamos de, por ejemplo, el compañero Pedro sacó 100 y la compañera Irma sacó 80. ¿Qué pasa? Tenemos que aprender a enseñar que las calificaciones, si bien es cierto, simbolizan el esfuerzo de una persona, tampoco representan eh, que la otra persona sea más que la otra, ¿verdad? Entonces, de esto nos habla la libertad y que nos habla de que el formar individuos libres no debe de ser sacrificado solo por conveniencia. Sí, así es. También hace mención de que el sentido de la educación es la responsabilidad de los educandos de los educadores hacia los educandos, ya que
tiene que enfatizarse la educación constructivista para que no todo sea ambiguo y que ellos puedan realizar diferentes acciones en donde puedan hacer a que los estudiantes desarrollen sus propios conocimientos, en donde sean libres en la educación y puedan experimentar de diferentes maneras para que el aprendizaje de ellos no solamente sea por medio del puntaje como lo estabas comentando, sino que ellos vayan aprendiendo para la vida y no solo para el momento. Entonces el educador debe de adaptar sus metodologías para que el estudiante pueda adaptarse también a él y que el estudiante también busque la manera en que pueda adaptarse también a las metodologías del docente. Perfecto. Y yo creo que por eso es que arrancamos desde el inicio de este capítulo, el número 4, sabiendo de que eh, alguien liberal proponía y decía que aunque la educación era obligatoria, no debía de ser algo que se mantuviera en un solo modelo de educar. Por ejemplo, hablábamos del constructivismo, algo que viene siendo planteado desde hace más de 30 años, en el cual predomina el aprender haciendo y que el estudiante también tenga la capacidad de interactuar con el que es su docente. Lastimosamente, este nuevo paradigma es interrumpido por las personas que son muy tradicionalistas. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente, a pesar de que está programado, ha sido estudiado o ha sido de alguna manera ya comprobado de que es funcional, las personas siguen pensando en que no hay otra forma de educar que no sea la de clases magistrales. ¿Qué pasa con las clases magistrales? Pues venimos y sacrificamos todo esto que hablamos hace un par de minutos. Sacrificamos libertad de pensamiento, sacrificamos libertad de interacción, sacrificamos el deseo de superación, sacrificamos las ideas innovadoras. ¿Por qué hablamos de eso? Porque realmente esto se vive no solo en un solo nivel, se mide en los niveles de educación desde el nivel inicial, medio y de las grandes universidades. De hecho, acá mismo, en este mismo capítulo, nos hace ver desde la perspectiva de Frank Kafka que realmente el hacer esto lo único que hace es generar irracionalidad. ¿Qué quiere decir? Que el conocimiento solo se recibe, pero no genera nuevos conocimientos, que es el fin primordial que tiene la educación como tal. Entonces, en este caso, al hacer las cosas desde el enfoque constructivista, lo que hace es venir y generar mejores nociones, ¿verdad? A pesar de que son cosas que el Estado como tal ya ha establecido desde hace un buen tiempo, y a pesar de que debería ser una ley absoluta, no se ha permitido evolucionar correctamente. Entonces, por eso es de que dentro de los contextos educativos que hay en Guatemala vemos un avance en algunos sectores y vemos retroceso a no ser que exista más el estancamiento en esos sectores. Entonces, es muy importante hacer resaltar esas situaciones en lo que estábamos hablando, ¿verdad? Porque es una cuestión que viene amarrada de mucha situación. Por eso mismo también nos exponen que existe un diagnóstico de la cultura moderna, ¿va? Un diagnóstico en el cual tendríamos que ver cómo funcionan las cuestiones en las cuales nosotros tendríamos que empezar a dejar lo tradicional y hacer esa mezcla, ¿verdad? Esa mezcla de rescatar lo aceptable de eso y dejar a un lado lo que no nos compete en el sentido que nos permita avanzar. Exacto, incluso en la educación debe de haber disciplina al momento de enseñar y aprender, pero lamentablemente no se toma en cuenta lo que es el constructivismo, sino que solamente se trabaja de manera tradicional. Por lo tanto, el docente debe de estar en constante capacitación para ir modernizando lo que son las metodologías y las estrategias para que ayude a fomentar más la educación y que las clases sean más atractivas para los estudiantes y ellos puedan aprender de una mejor manera y tal como lo mencionábamos anteriormente, que aprendan para la vida y aprendan a aplicarlo y no solamente estudiarlo para el momento, ya que esto les puede servir en un futuro y poder aplicarlo para la
racionalización de problemas y poder acatar todo lo que él puede aprender y ponerlo en práctica. Exacto. Ya teniendo bien planteado esto de cómo se originó, cómo fue evolucionándose de algo, caemos a que a través de ello ya podríamos entrar a la fase de crear y enseñar. ¿Qué quiere decir eso? Encontrar un contenido y tratarlo de transmitir posiblemente sea una tarea difícil, pero es mucho más difícil el crearlo y adaptarlo. Entonces, cuando hablamos de ese sentido, encontramos ciertas debilidades y ciertas flaquezas, ¿verdad? ¿Por qué razón? Decían varios educadores, pues, que en su momento crear a veces era un poquito antiético. ¿Por qué razón? Porque permitía eh, inmiscuir de alguna manera las opiniones propias y no argumentos o contenido ya comprobado. Pero entonces, ¿cómo entra dentro de esto el crear? Pues bueno, a través de bases ya comprobadas, poder venir y hacer el criterio de una mejor educación. Por ejemplo, decíamos que si bien es cierto las clases magistrales es algo que ya no debería hacerse, tienen ciertas cuestiones rescatables, como por ejemplo la disciplina de la cual venimos hablando. Anexando la disciplina más el enfoque del respeto dentro del enfoque constructivista, podemos hacer una mezcla de una educación más fluida. Es por ello de que, por ejemplo, los países del occidente, si podemos decirle así, por hablar de un área geográfica un poco más general, ven eso, ¿verdad? Ustedes ven al estudiante de Asia, por ejemplo, tratando eh, de hacer las cosas de la mejor forma, ya sin que el docente les diga háganlo, sino porque ellos ya saben, mañana martes nos toca hacer algo de ciencias y ellos ya van preparados. Está el docente hablando de las ciencias, pero el estudiante ya traía la noción de que iban a hablar de eso y ya solo se aclara, ¿verdad? Entonces, así es que debería de fusionar esa cuestión, ¿verdad? Sí, así es. Incluso la educación debe ser integral. No se debe excluir a nadie solo porque un estudiante sepa más que otro, sino que hay que darle más relevancia al que aprende de diferente manera para ponerle más atención para que vaya acorde a lo que van aprendiendo los demás estudiantes. Entonces así la educación va a ser más atractiva para los estudiantes y más beneficiosa para ellos inclusive. Y así el docente va a ir viendo los objetivos que él quiere alcanzar por medio de todo el proceso que se va a conllevar lo que es la educación hacia los estudiantes. Sí. Como en todo proceso educativo, pues hay factores que inciden y factores que pueden ser de apoyo, como reformas e inclusive la misma religión. Hablábamos desde temas anteriores de que algo que se hizo muy nacionalista era el hecho de venir e imponer que la educación no fuera laica, ¿verdad? O sea, que la educación fuera laica, es decir, que tuviera a un lado la religión, pero resulta que uno de los bastiones más importantes dentro de la educación, por los principios que fomenta, debería ser la misma educación religiosa tomada de la mano de la educación moral. O sea, lo vemos cuando amarramos esos dos términos, lo podemos amarrar incluso hasta la vida política, ¿verdad? Porque dentro de la misma vida política, los planes que vienen a hacer las demás cuestiones dicen lo siguiente: si bien es cierto, no podemos modificar una conducta drásticamente a través de estos valores que posiblemente estén dentro de lo que está establecido para la educación, deberían de influir a mantener una sociedad un poco más activa, ¿verdad? Es por eso de que vemos mucho dentro de la educación nacional que hay factores como los centros educativos con tintes religiosos, en este caso mal llamados centros educativos
cristianos, ¿verdad? Cuando ya sabemos que el término cristiano aplica para cualquier religión, media vez crean en un Dios todopoderoso, ¿verdad? Entonces, esas cuestiones creo que son las que primero tendríamos que empezar a como que diferenciar en esas cuestiones. Cuando yo hablaba por ejemplo, de reformas, cuando hablamos de reformas, creo que todos entendemos que son reestructuraciones de algún algo que ya existía, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros lo vemos desde este punto de vista del educar, pues tenemos que entender que cuando se reforman hay ciertas consecuencias, como por ejemplo, si viniéramos e impusiéramos lejos de seguir enseñando un idioma materno e impusiéramos el idioma extranjero como primordial, eso sería un gran problema en cuanto a lo que es un gran porcentaje de la educación o de la población educacional que tiene Guatemala, puesto de que tenemos que entender que en Guatemala no existe únicamente el idioma español y existen hasta 21, 22 idiomas más mayas, ¿verdad? Entonces sería como que venir y, y encontrar un choque cultural entre lo que nosotros pretendemos sea mejor. Eso por eso mismo de que caemos a las paradojas de la educación moderna, ¿verdad? Que si no se contemplan todas estas situaciones, como el ejemplo que yo acabo de poner, la educación se estanca demasiado, ¿verdad? Entonces hay que tener bastante cuidado con ello y no confundir ciertas situaciones como ellas, ¿verdad? Por eso es de que a veces las personas pretenden de alguna manera disfrazar el progreso con de alguna manera abandono, ¿verdad? Y por eso se ve la educación más que como un proceso para desarrollo, sino como se ve como un negocio, o en este caso, en el término mal llamado propaganda. Sí, así es. Entonces, por lo tanto, llegamos a que la educación debe de ser divertida, llamativa hacia los estudiantes para que ellos puedan aprender, pero no perdiendo la autoridad del docente para que ellos puedan ir tomando acciones que les beneficien para su vida y que sigan en el desarrollo del aprendizaje para que no se queden solo en un determinado proceso, sino que siga todo el proceso a culminar. Exacto. Por eso es de que, miren, y si bien es cierto, ya hablamos de que tienen que haber enfoques constructivistas que permitan que el estudiante tenga la capacidad de venir y tener un diálogo no unilateral, sino bidireccional. Esto permite que el proceso educativo no se vea como un proceso agobiante. Yo creo que imponer la escolarización, como se dice en este capítulo, es algo que definitivamente está mal, ¿verdad? Si bien es cierto, la educación, hagamos el paralelismo de generaciones. Hablemos de mi generación, que yo soy una persona nacida en los años 80 versus una persona nacida en los años 2005, hablamos del nuevo milenio. Cuando yo era niño, bastaba con tener 7 años e ingresar a primero primaria porque lo que determinaba que yo pudiera estudiar era mi edad, 7 años, ¿verdad? Entonces yo ya era capaz de venir y hacer ciertas cuestiones solo, porque así era, ¿verdad? Por lo menos la educación pública, porque en la educación pública hasta hace poco, relativamente hablando de tiempo, se instituyó tener niveles de preescolaridad, ¿verdad? Por eso existe en el nivel 4, 5, 6 y hasta un preprimaria, ¿verdad? Por eso es que vemos en las escuelas cuestiones como escuela caserío, tanto, anexo a tanto, ¿verdad? Entonces, eso es algo que ha sido anexado. ¿Qué pasa? El debate es el siguiente. Muchas personas no están de acuerdo en que el niño empiece a estudiar desde los 4 años. O sea, ¿qué hace un niño en una escuela de 4 años, verdad? Muchos dirían que solo es para venir y generar la habilidad motriz y que se prepare para el siguiente nivel. Para otros, ¿no? Para otros, él es niño
y el niño tiene que estar en su casa jugando, haciendo lo que él quiere y empezar a experimentar hasta las caídas, ¿verdad? Que es porque ahí quiere estar mamá y papá viendo que se caiga y yo poderlo levantar. Entonces, a partir desde ese punto empieza el agobio según muchas personas dentro del contexto guatemalteco, ¿verdad? Y aquí mismo nos lo expresa, ¿verdad? La educación nunca debió de haber sido un proceso en el cual se viera como algo tedioso, estresante y demás, sino como un proceso en el cual me voy a ir a relacionar con personas que me van a enseñar, personas de las que yo voy a aprender, personas de las cuales voy a adquirir un algo y crecer, ¿verdad? Por eso es de que los contenidos están bien establecidos y se sabe, ¿verdad? Que dicen, bueno, y recibí a tal niño de tal edad en primero primaria, saliendo de primero primaria, él tiene que aprender, bueno, tiene que salir ya con la habilidad de mínimo saber escribir y mínimo aprender a leer, si no de una manera tan fluida, pero ya aprender a leer, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Usted ve eso, o uno ve eso y piensa, bueno, si yo esto lo vi hasta que yo estaba hasta en tercero primaria, por decir un ejemplo, ¿va? Y ahora a él ya le tienen esto, entonces hay que tener cuidado en ese sentido. Y aquí nos lo expresan claramente, ¿verdad? Que el proceso educacional nunca debió de ser visto como algo que generara estrés. Sí, asimismo la educación no debe de ser tediosa, sino que debe de ser atractiva. Y ya al momento de que el docente vaya a plantear lo que son las metodologías, entonces el docente debe llamar la atracción, ser atractiva a sus clases para que el niño desee ir a estudiar y no querer quedarse en su hogar, sino que él quiera seguir aprendiendo y que sus destrezas vayan mejorando y así él ir evolucionando dependiendo de lo que a él le vaya a gustar y no simplemente apagar lo que son los sueños de los niños, sino que irlos apoyando, irlos instruyendo a que ellos sean mejores personas y no solamente por medio de la educación, sino que también se vayan fomentando lo que son valores para que ellos vayan a enseñarlos a otro lado y nos transmitan en la sociedad para que la educación sea más atractiva y eficiente, tanto en el presente para el futuro de ellos. Y es así como el docente se convierte prácticamente en guía de la educación hacia los estudiantes. Entonces ellos tienen que ir bien capacitados e informados sobre cómo va evolucionando la educación para que los estudiantes se acoplen a ese nivel. Exacto. Cuando hablamos de que sea atractivo y demás, el hecho educativo jamás se debió de transformarse en algo que coaccionara, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo vemos una coacción dentro de la educación? Bueno, si no me trae esto mañana, no entra a clases, de repente, ¿va? O si, mire, no me hace esto, usted pierde, ¿va? O sea, definitivamente ahí tendría que haber disciplina para no obligar de alguna manera al estudiante a hacer las cosas, cuando realmente es parte de su formación, ¿verdad? Entonces, desde ese principio, tendríamos que ver que la educación debe de ser disfrutada, como decías, ¿verdad? Debe de ser un proceso en el cual de gusto hacerlo, un proceso en el cual, bueno, ya lo hice, me gustó, se me quedó y lo voy a aplicar después. Entonces ahí es donde la educación o el educar tiene un valor neto, ya dejando a un lado las cosas que son malas, ¿verdad? Dentro bueno, cosas malas o las malas prácticas que muchas personas siguen ejecutando, ¿verdad? Entonces yo creo que por ese principio es donde tendríamos que arrancar. Sí, así es. Entonces esto ha sido la explicación del capítulo 4, que es la disciplina de la libertad sobre el libro del valor de educar del autor Fernando Sabater. Perfecto, y es exactamente lo que nosotros platicamos. Ya como punto final, tenemos que recordar que uno de los aspectos esenciales y que de alguna manera tiene que cambiar su naturaleza son los exámenes. Esos exámenes que creo que generaron en cierto punto el agobio, el estrés, y que mediante todo lo que nosotros expusimos, tienen que cambiar, ¿verdad? Entonces, por todo lo demás,
ahí está nuestra exposición y espero que haya quedado claro el fin del cual era el capítulo, ¿verdad? Sí, así es, las evaluaciones deben de centrarse más en lo que el estudiante aprendió y no solamente basarse en el punteo, porque si no el estudiante se va a afligir al ver que realmente el total que dio el resultado de su evaluación no fue satisfactorio, pero quizá pueda ser de que él se haya aprendido, pero no lo pudo plantear de la manera en que el docente quiso o quiere que lo plantee, sino que no deja el docente que el estudiante deje volar su imaginación, sino que sea totalmente tradicional la educación. Entonces acá lo que se tiene que hacer es que la enseñanza y el aprendizaje sea atractivo para que ellos aprendan para la vida. Ahí estamos. Adiós, nos vemos. Adiós.